He querido titular este mensaje, Lo mejor es fruto de la voluntad. Repítalo conmigo. Lo mejor es fruto de la voluntad. Después lo van a entender. Les comento, introduciendo, que, juntamente con que empezó la temporada, saludo a todas las personas nuevas que están, démosle un aplauso a las personas que están. Por ejemplo, no los voy a poder nombrar a todos para que no se me sientan ofendidos, pero por ejemplo, veo a Victoria ahí, veo al Benja allá, por allá veo al Yoyo. Así, veo acá también al esposo de Marta, bienvenido. Y nuevamente están los chicos ahí del centro con nosotros. ¿Cómo se llama? Tenemos acá a Jocelyn. Bienvenida, Jocelyn. Te vemos, Marco, de nuevo con nosotros. Vemos a Prisi, que está también ahí. Atrás vemos también a Tanya, a Cristian, la familia ahí, González Verdugo. Y así veo a Claudio allá también. Claudio, un abrazo, amigo. Y así, sean todos ustedes bienvenidos, siempre. Bienvenido a Cristina, que también de antes le dije que me alegraba verla. Sean todos bienvenidos. Mis queridos, decía antes que comenzó marzo, hay un aceleramiento en las actividades, en los roles. Y fíjense que yo también en mi trabajo tuve un aceleramiento porque estamos en una temporada alta de bastante demanda, hay que contratar gente por la temporada. Y resulta que de una manera acelerada el trabajo pasa a ser 24/7, literal. O sea, se empieza a trabajar con turno, hay que contratar gente. Y la verdad que nos hemos topado con este aceleramiento. Y fíjense que si hay una particularidad y algo que me llamó la atención es el hecho de que, si bien es cierto, cada una de las personas que contratamos se pacta un sueldo, se habla con ellos en los turnos, los horarios que van a ver, pero fíjense que hay un día en particular, que es el día sábado, que hay algunos trabajadores que tienen la opción de hacer un turno extra. Y ese turno extra se les paga también extra. Pero ellos pueden decidir también, como es una opción, decir que no, y pueden ellos buscar a otra persona y a esa otra persona se le cancela de inmediato, catch de inmediato, una vez que haya terminado esa jornada y ese turno. Y resulta opcional esas personas que quieren algo más, que quieren eso extra, esas horas extra. Y fíjense que cuando miraba esta figura de mi trabajo, yo decía, no todos están dispuestos a eso extra, a pesar de que es remunerado. Y el Señor me entregaba una palabra y me enseñaba esta semana acerca de eso extra y que hoy día yo quiero compartir contigo. Y está en Mateo capítulo 5 del verso 38 al 42. El contexto es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Ahí el Señor, la verdad, que entrega una enseñanza, un discurso pero extraordinario, donde vemos que hay verdades de ética, de relación, de moral, de cómo deben relacionarse, etcétera, que son extraordinarias y que por supuesto es por lo mismo que se considera como parte fundamental de la fe cristiana. Y fíjense que ahí hay un párrafo que dice lo siguiente, del 38 al 42. Voy a leer la versión LBLA. Dice, ¿habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, dice Jesús,
No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Oye, asegurémonos de que los niños estén bien, por favor, que después van a cargar con mi esposa. Ahí el Nico va a ir a... Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí va el énfasis, en el verso 41. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo, por este lugar, por las personas que estamos reunidas en este lugar. Gracias, Señor, por todo lo que ya está ocurriendo y por todo lo que sucederá. A ti damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que Jesús enseñó a dar la milla extra. A dar la milla extra. Y Jesús en este pasaje del gran discurso, del Sermón del Monte, está tocando algo que a nadie le gustaba hacer. A nadie. De hecho, yo me imagino a los discípulos cuando están escuchando a Jesús que le está diciendo, oye, a cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. Yo creo que ahí más de alguno refunfuñaba, más de alguno quizás se molestó. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que había todo un contexto ahí en el Imperio Romano. Resulta que existía una ley y esa ley, o en esa ley, los soldados, los oficiales, los militares podían exigirle a un civil judío que en algún momento le llevara su carga, su mochila, su fusil, por una milla. Y resulta que el civil judío al que se le pedía no se podía rehusar, porque si él rehusaba o se negaba, ¿qué lo que significaba aquello? Era que se estaba rebelando en contra del rey, por lo tanto era un acto imperdonable. Entonces, cuando el Señor está enseñando a sus discípulos, Él está teniendo presente esto y le dice, si cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. En la Biblia, la milla extra es hacer algo más de lo que se está pidiendo. Hacer algo más de lo pedido. Hacer un esfuerzo, pero no un esfuerzo por obligación. Es hacer un esfuerzo por voluntad. Es hacer un esfuerzo por gusto. Es hacer un esfuerzo movido por el amor. Y sabes, hoy día nosotros estamos viviendo en una sociedad que es egocéntrica, totalmente centrada en el yo, donde las personas dicen, no, yo solamente hago lo que tengo que hacer. Inclusive hasta a veces cuestionan el deber de hacer ellos mismos las cosas que tienen que hacer. Hoy día ya hasta las están cuestionando y no las están llevando a cabo. Ahora, todos nosotros sabemos en nuestros contextos, en tu contexto, qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tú trabajas, tienes un negocio independiente, tú sabes qué tienes que hacer. Tú sabes que no te puedes dar el lujo de, no, hoy día no me levanto, mañana tampoco. No, ¿por qué? Porque hay que generar, porque tienes una familia, porque hay que generar recursos. Si alguien tiene un trabajo o es un empleado, un empleado,
tú sabes que tienes que cumplir con un horario. Creo que todos nosotros sabemos en nuestros contextos, ya sea en el matrimonio, ya sea la familia, los estudiantes, los que están en la universidad, todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora pregunto, ¿qué ocurriría? ¿Qué crees tú que ocurriría si te pones a hacer más de lo que se te pide? Por ejemplo, no sé, un día llegas a tu trabajo, tú sabes que tienes que cumplir con un horario, pero tú le dices a tu jefe, mire, ¿sabe? Hoy día quiero quedarme un poco más porque necesito hacer estas tareas. Ahora, sin duda que el mejor ejemplo de hacer más de lo que se pide o siempre estar dispuesto a dar lo mejor es Jesús. Es Jesús. Toda su vida en la tierra dio más y lo dio por amor. Él es nuestro ejemplo. Entonces, el llamado es, cuando yo veo al Señor enseñándole a sus discípulos esta verdad, si alguien te obliga a llevar algo por una milla, ve con ellas 2. Yo veo detrás de esto que el Señor quiere enseñarle a sus discípulos a tener una mentalidad de milla extra. Una mentalidad de milla extra. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, yo quiero compartirte qué es, qué significa, qué implica poder tener una mentalidad de milla extra. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor le dijo, ve con ella 2, a nosotros se nos puede exigir la primera milla, que era la obligación. Pero la segunda milla, nadie te la pide. Nadie te la exige. Porque es por voluntad. Porque tiene que ver con moverse por amor, por gusto, por placer. Pero ¿qué realmente significa? Bueno, para los discípulos fue una lección inesperada. De hecho, yo creo que estaban enojados, estaban enfadados porque imagínate, o sea, si este soldado gruñón viene y me dice que tengo que llevar 2 millas, una milla, más encima se la voy a seguir llevando. O sea, yo creo que no le agradaba a los discípulos, era una lección totalmente inesperada, pero resulta que en el reino era totalmente poderosa. ¿Por qué? Porque las cosas del reino tienen otros códigos distintos a los de nuestra sociedad o en ese entonces a lo que estaba en ese entonces existiendo, como era la ley, como era la tradición. Por lo tanto, el estándar que el Señor quiere hoy para su iglesia está en poder tener esa mentalidad de milla extra. ¿Y qué significa? Quiero compartir contigo tres implicancias o 3 significados. Primero, la mentalidad de milla extra es un camino de oposición. La mentalidad de milla extra es un camino de oposición. Quizás a alguno o a más de alguno de nosotros, alguien cuando te invitó a venir a Jesús, te dijo, oye, ven, acércate a Jesús, que ahí vas a tener el fin de tu problema. ¿Estás teniendo problemas? Ven a Jesús. ¿Tienes dificultad? Ven a Jesús. Como que si el acercarse a Jesús significa no más problemas, no más dificultades. Y resulta que a más de alguno quizás le han vendido ese tipo de evangelio. Pero como hijos de Dios, tenemos que tener presente, si hay algo que los hijos de Dios en una sociedad como esta tenemos, es resistencia. Vamos a tener resistencia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, pero no somos de este mundo. Porque nosotros somos hijos de Dios, pertenecemos, nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo tanto tendremos resistencia. Tenemos un enemigo, el número 1, que es el diablo, y que él diariamente trabaja por levantarnos oposición a cada uno de nosotros. ¿Y qué decir del sistema que él mismo está liderando? Por lo tanto, alguien que quiere identificarse con el Señor, pero en la milla extra, debe tener presente que va a vivir oposición.
va a tener oposición. Es más, en Mateo 11:12 dice: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Gente violenta lo está atacando. Diariamente hay gente movida por la maldad, por Satanás, que quiere obviamente levantarse en contra de todo lo bueno que Dios creó. Ahora, estar dispuesto a caminar la milla extra ciertamente es aceptar un camino que es difícil. Querer la milla extra es aceptar un camino que va a tener obstáculos y que es solo para valientes, que es solo para valientes. Entonces, mi amigo, las personas que están dispuestas a pagar un precio extra de poder dar la milla extra, esa que no funciona por obligación, sino por voluntad, son aquellas que van también quizás a encontrarse con una oposición, con una barrera, con un obstáculo, pero son las que van a tener más claridad para resolver sus situaciones. Son las que se van a encontrar más capacitadas para tomar también las mejores decisiones de su vida. Son aquellas las que van a poder conseguir avanzar más rápido con lo que son sus objetivos. ¿Por qué? Porque caminar en la milla extra no hay tanto tráfico. Porque son pocos los que quieren dar más. En cambio, son muchos los que quieren tener una vida común y corriente o una vida ordinaria, común. Pero son pocos los que quieren eso extra, lo extraordinario, para dar lo extra o para vivir lo extraordinario, para tener una vida extraordinaria. Tienes que estar dispuesto a dar más de lo que se te pide o de lo que se nos puede en algún momento exigir. Las personas que están dispuestas a tener una mentalidad de milla extra, la verdad que no se andan peleando por leceras, porque saben que por donde están transitando no estás chocando, no estás peleando, no estás mirando con el del lado. ¿Por qué? Porque estás caminando más allá, con otra mentalidad. Estás avanzando con otra mentalidad. Estás avanzando con voluntad, por gusto, por amor. Tú mismo estás aceptando por voluntad moverte en esa milla extra. Pero la primera milla es la de la obligación. La primera milla es la que tienes que sí o sí cumplir. Y ahí están muchos. Y ahí te topa. Y ahí me topo con este y me topo con el otro. Y que chocamos. Y que me molesta eso. Y que yo te envidio. Y que viene la venganza, el rencor, el resentimiento. ¿Por qué? Porque se genera un caos. Hay mucha gente transitando en, no, es que yo estoy haciendo esto porque esto es lo que me pidieron. Entonces, la mentalidad de milla extra es un camino de oposición. ¿Por qué? Porque son muy pocos. Son muy pocos los que están dispuestos a pagar un precio. Son muy pocos los que quieren dar más de lo que se les pide. Son muy pocos. Son muy pocos. Entonces, pregunto, ¿en qué milla te encuentras con personas negativas? ¿En la primera milla o en la segunda milla? En la primera, ¿cierto? Porque ahí van muchos. Ahí van los que solamente, no, es que yo cumplo con lo que se me pide. Estoy cumpliendo. Nadie me puede decir nada porque estoy cumpliendo. Claro. Y ahí te vas topando, pero ahí es donde te topas con las críticas, ahí es donde te topas con la gente negativa, ahí es donde te topas con el caos, con el pleito, con la envidia, con el resentimiento, etcétera. Es ahí. ¿Por qué entonces es un camino de oposición la milla extra? Ah, no, es que no quiero oposición, ya tengo suficiente con mis problemas, entonces no quiero. Mi querido,
¿Por qué? Porque el Señor nos está invitando por la voluntad a algo extraordinario, algo sobrenatural, algo donde se ve más claro, donde no hay mucho tráfico, donde todo el paisaje se ve de una manera más hermosa, donde puedes caminar y transitar con libertad. Ciertamente es una contracultura, sí es una contracultura, pero es donde vives diferente, donde eres distinto, donde realmente experimentas lo sobrenatural, porque no hay tanto tráfico ahí. Pero tener una mentalidad de milla extra es un camino de oposición. En segundo lugar, la mentalidad de milla extra es voluntad de servicio. Es voluntad de servicio. Imagínate la sorpresa de ese soldado que, por ejemplo, obliga a un civil judío y le dice: hey, cárgame esta mochila y por favor, llévamela una milla. Y va caminando con él y cuando llega ya, pásamela. No, por favor, le pido que me permita llevar la otra milla, por favor. ¿Se imaginan la cara de ese soldado? ¿Se imaginan la cara de ese soldado? ¿Qué onda, loco? ¿Qué te pasa? Si es una milla. Se sorprende. Este está loco. Porque quiere hacer más de lo que lo estoy obligando. Ciertamente, mis queridos, la milla extra es algo inesperado. Es algo totalmente inesperado. Para poder vivir y experimentar lo que todavía no conoces de Dios, eso lo vas a experimentar en la milla extra, no donde haces todo lo que los demás hacen, no donde estás dispuesto a vivir la vida común y corriente o la vida ordinaria. Lo sobrenatural, lo inesperado del Señor está en la milla extra. Está transitar en esa ruta. Mateo 5:20 dice el mismo Señor: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del Señor o en el reino de los cielos. O sea, el Señor les está haciendo ver a sus discípulos de que existen dos leyes diferentes. Una cosa son las leyes que promovían los fariseos, los escribas, los religiosos de ese tiempo, la ley religiosa esa que te subyugaba, pero otra cosa es la del reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos de la milla extra, estamos hablando de amor, estamos hablando de perdón. Y no solo de amar y perdonar a aquel que también te ama y te perdona, sino que la Escritura te dice amar y perdonar inclusive a tus enemigos. ¡Pum! Ahí sí que me rompe la cabeza. ¿Por qué? Porque luchamos con nuestro razonamiento de amar. ¿Cómo voy a estar amando a alguien que me está haciendo daño, por favor? ¿Cómo voy a estar dispuesto a perdonar a alguien que me hizo tanto daño, por favor? Pero el Señor le dijo a su discípulo: ¿quieres caminar la milla extra? Entonces tienes que estar dispuesto a amar y a perdonar, inclusive a tus enemigos. Tienes que estar dispuesto a poner la otra mejilla. Es decir, no es que a cada rato que te estén pegando, no. Si alguien te golpea, decir, te está ofendiendo, no respondas con ofensa, no respondas con una actitud de venganza, sino que libérate de eso y permite que sea la paz y el consuelo de Dios el que pueda abrazarte. ¿Por qué? Porque cuando albergamos en nuestro corazón raíces de amargura, ¿quién se enferma? Somos nosotros, no la persona que probablemente los ha provocado. Somos nosotros los que terminamos perdiendo. Entonces, cuando hablamos de la milla extra, es entender que hay más ganancia en dar que en recibir.
Es saber de que el mayor, dice la Escritura, ha de servir al menor. Jesús vino y no dijo: hey, sírvame que yo soy el Mesías, vengo a dar la vida por usted, así que por favor, sírvame. No fue Él el que empezó a recorrer los distintos lugares y empezó a sanar. Empezó a sanar, a restaurar a la gente, a darle vista al ciego, a juntarse con los pecadores, porque Él tenía algo que los podía hacer libre a esa gente, a dar la milla extra. Y cuando los discípulos, los que reclutó, estaban cansados, ya despide a la gente, Señor, no, denle de comer, denle de comer. Pero hoy día hay pocos que quieren dar la milla extra, esa que es por voluntad, esa que es por amor, esa que es por gusto, esa que es por placer. Pero hay muchos que quieren servir porque tienen un cargo, porque el pastor me pidió esto, porque alguien me asignó esta tarea. No, yo obedezco a mi jefe porque me pidió esto y eso nomás, porque no me está pagando más. Así que eso nomás. O en la casa, ya mamá, pero hago esto, te ayudo en esto, pero eso nomás. Ya, pues sí, dame permiso si te obedecí. Y te das cuenta que empezamos a desarrollar nuestra vida solamente en el cumplimiento de cosas o en hacer cosas por obligación, pero no estamos nunca dispuestos a dar más de lo que se nos pide. Mi querido, hablar de la milla extra es creer que el poder de Dios se puede perfeccionar en mi debilidad, en tu debilidad, en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Es creer que el poder de Dios sí realmente puede hacernos mejores a nosotros. Es entender que conocer más profundamente al Señor, cada vez que tengo la oportunidad de conocerlo más, es donde más soy presionado a hacer morir mi yo, el yo egocéntrico, hacerlo morir para darle lugar a lo que estoy conociendo de Dios. Tener una mentalidad de milla extra es poder entender que para ganar en esta vida a veces hay que perder, a veces hay que soltar. Tenemos que estar dispuestos a soltar cosas, a perder cosas. El Señor dijo: el que quiere ser mi discípulo no lo puede ser si no se niega a sí mismo, toma su propia cruz y me sigue. No puede serlo. Son otros códigos, pero son los códigos para poder llevar una vida extraordinaria y no una ordinaria, no una común y corriente en donde hay mucho tráfico, en donde hay mucha gente, en donde hacemos las cosas por obligación o por cumplimiento o porque alguien me la está pidiendo. No, la milla extra es un llamado a poder, un llamado constante a despojarme de mi orgullo, a despojarme de mi soberbia, a despojarme de seguir haciendo las cosas a mi manera, llevando una vida desobediente. ¿Quieres una vida extraordinaria? Yo creo que todos nosotros quisiéramos experimentar una vida extraordinaria. Pero ¿estamos dispuestos a seguir solamente dando lo que se nos pide? Dando lo que, o solamente cumpliendo con lo que se nos pide. No se puede. Choca, aquello choca. Mi amigo, la primera milla siempre está relacionada con nuestra reacción o nuestra respuesta a las personas que te hieren, a las personas que te ofenden. La primera milla es la respuesta, es tu reacción, es mi reacción humana a esa persona que te ofende, a esa persona que te hiere. ¿Cómo estamos respondiendo a esa ofensa?
Es que alguien me dijo esto, que me dolió. ¿Y cómo estamos respondiendo? A veces eso da respuesta en qué línea estoy, en qué camino estoy, en qué milla puedo andar. Porque la milla extra tiene que ver con perdón. La milla extra tiene que ver con amar. Y no perdonas si no amas según tu fuerza o mi fuerza, sino nivel Dios. Nivel Dios. Andar la milla extra es servir de buena gana, con voluntad. Tengo voluntad para el servicio. Tengo voluntad y no simplemente cumplo con lo que se me pide. Y en tercer lugar, cuando hablamos de tener una mentalidad de milla extra, la mentalidad de milla extra es una decisión. Es una decisión. La primera milla dije que ahí es donde viven muchos. En la primera milla viven muchos. ¿Por qué? Porque transitan los que simplemente cumplen lo que se le está pidiendo. La primera milla, podríamos estar hablando de algo de una vida de lo común y lo corriente, como decíamos. La primera milla tiende a ser una carga porque a veces no queremos hacer las cosas que se nos están pidiendo. ¿A cuántos de nosotros de repente nos encontramos a regañadientes haciendo cosas? Pero no quiero. De nuevo me están pidiendo esto. Oye, ya, porque le toque a otro, que le toque a otra persona, porque yo siempre. O ya, yo lo hago. La primera milla carga, molesta. La primera milla es solo por cumplir. La primera milla es simplemente responder a una obligación. A una obligación. En la primera milla no hay un disfrute. En la primera milla no hay gozo. Porque haces lo que tienes que hacer, lo que se te está pidiendo. En cambio, cuando un cristiano decide por una voluntad propia recorrer o pertenecer a la milla extra, es porque en su vida está experimentando un cambio de actitud. Porque en su vida está experimentando una transformación. Hay algo que lo está llamando a algo mayor, a un nivel mayor, a tener otra mentalidad. Y eso va modificando y cambiando nuestro interior. Es por eso que el Señor dijo en su Escritura que para que cambie tu manera de vivir, tiene que cambiar tu manera de pensar. O sea, refórmate en tu interior. No te conformes a este siglo, no te conformes a este sistema, sino que renuévate, experimenta esa metamorfosis en tu mente, porque si la experimentas en tu mente, entonces también tu manera de vivir va a cambiar. También tu actitud va a cambiar. Y cuando tu actitud cambia y se está alineando al Dios extraordinario, es cuando te das cuenta que ya no haces cosas porque estás obligado, sino porque quieres hacerla. Ya no haces cosas porque alguien te la está pidiendo, sino la haces con plena libertad, porque estás feliz de hacerlas, porque encuentras placer, porque te mueve el amor para poder hacerlas. Mi querido, en la milla extra vives en éxito, en éxito. Ahí es donde encuentras soluciones. Las soluciones las encuentras más rápidas. La milla extra es estar caminando bajo cielos abiertos. La milla extra es cuando llevas tu vida a otro nivel y comienzas a sobresalir. ¿Por qué? Porque esa milla no todos la quieren recorrer. Son muy pocos las que la quieren transitar. En la milla extra es donde la bondad te persigue. Es donde la bondad de Dios te persigue. Por eso, tarde que temprano, siempre estará delante de nuestros ojos y delante de nosotros la oportunidad de hacer las cosas por voluntad. La oportunidad de tener
ese regalo de caminar esa milla extra, de que sea cambiada nuestra manera de pensar, de seguir siendo movilizados por amor, de estar haciendo las cosas porque realmente las quiero hacer. Pero es una decisión querer estar ahí. Es una decisión. La milla extra, tener una mentalidad de milla extra para vivir lo extraordinario, es una decisión. Es una decisión. Y qué hermoso es saber que esa decisión sigue estando en nosotros. El querer hacerlo. No dependo de nadie más para tomar una decisión. Tenemos nosotros en nuestras manos la clave, el secreto o la oportunidad. Pero somos nosotros los que debemos determinar si nuestro presente o lo que yo quiero para mi futuro, pero construyéndolo, modificándolo en el presente, va a seguir siendo por obligación o va a ser de buena gana. Somos nosotros. Cuando el Señor comienza los versículos diciendo ojo por ojo, diente por diente, oíste que fue dicho, esa se conoce como la ley de Talión. La ley de Talión estaba dentro de la ley mosaica y era un principio jurídico de ese tiempo donde en este caso en el Antiguo Testamento decía, bueno, si alguien mata tiene que morir, si alguien le da un golpe tiene que recibir ese golpe. El punto es que con el tiempo eso comenzó a distorsionarse de tal manera que en este caso la gente distorsionó eso y simplemente querían aprovechar cualquier oportunidad que tenían. ¿Para qué? Para actuar con venganza frente al prójimo. Querían tomarse de cualquier cosa para actuar con venganza. Ese principio se distorsiona en la Escritura. Sin embargo, cuando hablamos de la milla extra, tiene que ver con ir más allá de lo que se espera, más allá de lo que quizás otra persona está esperando o te está pidiendo a ti y a mí. Pero eso debe funcionar, tal como decía, por decisión. Cuando hablamos de milla extra, tiene que ver con una decisión de ¿qué? De amar a tus enemigos, de bendecir al que te está maldiciendo, de hacer bien al que te hace mal, de poder ayudar al necesitado, inclusive estar dispuesto a orar por el que te está calumniando. Y por eso que los discípulos decían, oye, pero esto me enfada, esto no me gusta, Señor. Si alguien te obliga a llevarle una milla, ve por él 2, porque la primera es por obligación, pero la segunda es por voluntad, es por amor. Y lo que el Señor estaba interesado en hacerle ver a sus discípulos era que los códigos del reino de los cielos funcionan totalmente diferente a los códigos del reino de la tierra, que está gobernado por Satanás. Entonces, ¿cuántos de nosotros hoy día estamos dispuestos a tener o a querer una vida extraordinaria? Si queremos una vida extraordinaria o si queremos ser una iglesia de la milla extra, tenemos que estar dispuestos a movernos por amor. Tenemos que estar dispuestos a movernos por voluntad. Debemos estar dispuestos a hacer las cosas no porque me las están pidiendo, a hacer más de lo que se me pide. Más de lo que se nos pide. Y miren, el verso 38 comienza diciendo, ¿habéis oído qué se dijo? O sea, el Señor les está diciendo ahí a los discípulos, ¿habéis oído? O sea, ahí está citando la tradición, ahí el Señor está citando la ley. ¿Habéis oído que se dijo esto? El Señor está hablando de la primera milla. Pero en el mismo verso 38, si tú lo lees, Él dijo, pero yo les digo, habéis oído la ley, la tradición, la primera milla, pero yo les digo, ¿para qué? Para referirse a algo nuevo, para referirse a algo fresco,
para referirse a esta milla extra, para referirse al estándar de Dios, el estándar de Jesús, que tiene que ver con esa milla extra, que tiene que ver con esa milla adicional. La pregunta es, ¿dónde está el secreto del éxito en la vida de todo cristiano? ¿Dónde está el secreto de una vida llena de gozo, de libertad y de disfrute del cristiano mientras caminamos en este mundo, a pesar de tener oposición, a pesar de tener dificultades, a pesar de que se nos levanten barreras? Está en tener una mentalidad de milla extra, una mentalidad de vivir en lo extraordinario, una mentalidad de querer perseverar. Yo voy a perseverar aunque tenga oposición. Yo mantendré mi voluntad de servir por amor. Yo deseo, como tengo la decisión, quiero seguir tomando la decisión de hacer todo lo que el Señor desea. Y lo voy a hacer por amor, no esperando que me lo pidan. ¿Por qué? Porque ¿quién te exige la milla extra? ¿Quién te la exige? Nadie. Nadie te exige la milla extra. Porque la milla extra es por voluntad. La milla extra es por amor. Dar más de lo que se te pide es por gusto, es por placer. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Por eso, para terminar, ¿cuál es nuestro desafío? El desafío que tenemos como Casa Familia Renuevo, pero a la vez también cada uno de una manera personal. El desafío que tenemos, ¿para qué? Para seguir edificando, para seguir construyendo, para ser de aquellos que suman. El desafío es ser distinto. Pero para ser distinto, tenemos que estar en la milla extra. Tenemos que estar dispuestos a vivir una vida extraordinaria y no movernos en lo ordinario, no movernos en lo común y corriente, no movernos donde está la multitud, no estar donde todos están, sino a dar más de lo que se nos pide. ¿Cuál es nuestro desafío? Invertir transformando nuestra mentalidad limitada en una mentalidad de milla extra, en una mentalidad extraordinaria. Pero para eso tienes que invertir, tienes que estudiar, tienes que participar. Hoy día hay muchos cursos hoy día. Hoy día hablaba con un joven de otra iglesia que me decía, sabe, pastor, a mí me carga. A veces cuando hay conexiones online me carga. Yo le dije, fíjate que después de la pandemia yo aprendí a apreciar esos tiempos. ¿Sabes por qué? Porque hoy día yo tengo la oportunidad de conectarme a clase con gente que está al otro lado del mundo y capacitarme y aprender algo que antes era imposible. Hoy día yo puedo invertir, puedo capacitarme, puedo crecer. ¿Pero para qué? Para que mi mente cada día sea transformada, para que desde mi interior cambie mi actitud. Y porque si cambia mi actitud y cambia mi mente, entonces cambia mi manera de vivir. Pero a veces hay gente que quiere que cambie su manera de vivir, pero no están dispuestos a hacer cambios en su interior. Quieren seguir viviendo la milla, que la primera milla, la cual respondes a una obligación, a un cumplimiento. Y esa la cumples con carga, esa de pronto la cumples a regañadiente, pero la milla extra es la que se hace de buena gana, la que se hace de voluntad. Por eso tenemos el desafío de buscar y seguir buscando en oración y pedirle a Dios la oportunidad de llevar nuestra vida más allá. Tenemos el desafío de ser un ganador de almas, pero a otro nivel. Tenemos el desafío de ser esposos, esposa, de ser hijos e hijas, estudiantes, pero de la milla extra, de la vida extraordinaria. Tenemos el desafío de dar más de lo que se nos pide. Tenemos el desafío de seguir respondiendo
al llamado de Dios, pero por amor, pero por gusto, por placer, y no porque alguien te lo esté pidiendo. ¿Cuántos de nosotros están dispuestos a caminar y vivir y transitar en la milla extra? Es una pregunta de reflexión a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a mejorar la iglesia local? La iglesia se mejora, sí, totalmente, pero somos todos responsables de mejorarla. No el pastor, no los líderes, somos todos nosotros. Todos nosotros somos responsables de mejorarla. El deseo del Señor es que su iglesia en este tiempo viva, pero viva en la milla extra. Viva en la milla extra. Viva con una mentalidad de milla extra. Por eso, no te conformes haciendo lo bueno por obligación, sino haciendo lo mejor, pero con voluntad y con amor. ¿Por qué? Porque lo mejor es fruto de la voluntad y no de la obligación. Lo mejor es fruto de la voluntad, de cuando te mueves por voluntad, cuando te mueves por amor, cuando te mueves por gusto. Y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que siga cambiando nuestra mentalidad. ¿Para qué? Para que salgamos del montón, para que salgamos de la vida común y corriente, para que salgamos de la multitud y realmente marquemos esa diferencia en este tiempo. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a orar. Vamos a orar y cada uno de nosotros reflexiona de acuerdo a cómo quizás el Señor nos haya hablado, el Espíritu nos haya hablado. Cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. Conoces tu manera de pensar, qué es lo que hoy día te está movilizando, por qué haces lo que haces. Cada uno de nosotros sabe en sus roles, en sus actividades, en sus responsabilidades, qué es lo que te moviliza. ¿Solo te moviliza la obligación? ¿El responder a un cometido, a alguien que me ha encargado algo, a un contrato que yo firmé? ¿O nos está moviendo a hacer lo que hacemos? El saber de que todos los días tengo una oportunidad para caminar con Dios. Que todos los días mi vida tiene sentido, por mucho que esté viviendo con problemas y dificultades, pero todos los días es una oportunidad en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que yo pueda resplandecer en la vida de otro. No se olviden que al Señor o a Dios nadie lo ha visto. A Dios nadie lo ha visto. Pero la gente, ¿cómo va a conectar con Dios? Por su iglesia. Y ahí es donde tú y yo tenemos responsabilidad, tenemos deber. Pero tenemos que movilizarnos por amor, por voluntad y no por cumplir, no por obligación. Si alguien te obliga, le dijo el Señor, si cualquiera que te obligue a ir una milla, o sea, cualquier soldado que te obligue a llevar una milla, ve con ella dos. Ve con ella dos. El Señor no les pidió, no los obligó a la segunda, sino que les dijo, pone voluntad para hacer más de lo que se te pide. Pone voluntad. Pone voluntad. ¿Por qué? Porque al final del día todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Porque al final del día, nada de lo que hacemos es en vano ante los ojos de Dios. Y tú y yo caminamos todos los días bajo la observancia de Dios, pero no para que te enjuicie, sino porque nos quiere llevar a una vida extraordinaria. Pero lo extraordinario está como resultado de la voluntad, de moverse por amor, de moverse y de hacer más de lo que se nos pide. Se viene todo un resto de año
Cada uno de nosotros no sabemos qué nos traerá el trabajo, qué nos traerá el tema familiar, relaciones, amistades, proyectos, etc. Sin embargo, creemos necesario el respaldo de Dios. Creemos necesario la presencia de Dios. Creemos necesario que el Espíritu Santo nos siga invistiendo de poder. Porque para vivir esta vida solamente la puedes vivir abrazando todo aquello que Dios tiene como creador de la vida. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros queremos seguir consagrándonos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar más de lo que se nos pide? ¿Cuántos de nosotros queremos el resto de año realmente avanzar en vivir una vida extraordinaria? ¿Cuántos de nosotros queremos tener fuerza a pesar de la oposición? ¿Cuántos de nosotros queremos seguir moviéndonos, pero por voluntad para servir? ¿Cuántos de nosotros toma una decisión y das un paso acá, que vamos a orar y queremos ungir? Pero simplemente queremos orar y ungir al que quiere, al que desea, no al que quiere por obligación dar un paso. No, para que me vea el pastor voy a pasar, porque después se puede enojar conmigo. Y no tiene sentido. Si alguno de ustedes quiere que hoy día los unjamos como un acto simbólico del poder del Espíritu Santo y de la consagración que nuestra vida necesita, ¿para qué? Para dar la milla extra o para llevar nuestra vida a algo extraordinario, por favor, da un paso acá que vamos a orar. Que vamos a orar a continuación. Que vamos a orar. Todos nosotros reconocemos que necesitamos a Jesús. Necesitamos sus fuerzas. Necesitamos de su presencia. Necesitamos. Y es un gran privilegio, es un acto cargado, mis queridos, cargado de bendición, porque se ungió a reyes, se ungió a profetas, se ungió a sacerdotes. Y tener la oportunidad de poder hoy día practicar algo tan poderoso como quizás lo son las ordenanzas del bautismo, de la Santa Cena, por lo simbólico que tiene el aceite, la Escritura, que se usaba también para sanar a la gente, se usaba para preservar las cosas. Es que en esta hora vamos a orar y quiero pedirle al liderazgo que venga y que me pueda ayudar en este tiempo. Entonces queremos orar porque queremos que tu año, el resto de año, sea bendecido. Pero ojo, esto no es una fórmula mágica. No es una fórmula mágica, pero sí es un paso de fe importante, es un acto poderoso porque estamos replicando algo que hemos visto en la Escritura, en la palabra de Dios. Y cada vez más. Por eso mientras llegamos a orar por tu vida, por favor, comienza a orar, abre tu corazón, expresa lo que hay en tu interior. Si necesitas hoy día pedir perdón por algo, es la oportunidad. Si hoy día necesitas reconciliarte con el Señor, es la oportunidad. Ni tú ni yo conocemos lo que vamos a vivir mañana. Pero nos basta con creer de que el sistema está gobernado por Satanás, de saber de que de pronto vamos a encontrarnos con oposición. Pero te digo esto no para que tengas miedo, sino por el contrario, para que te armes de valor. ¿Y quién nos da valor? Jesús. Jesús nos ha añadido valor, porque Él nos dijo que tú y yo valemos la sangre de Jesús. Valemos la sangre de Jesús. Entonces, mis queridos, abre tu corazón. Abre tu corazón. Nuestro deseo es poder orar, es bendecirte, es creer de que aunque el mañana es incierto, en Dios es totalmente seguro. En Dios está nuestra sanidad. En el Señor está nuestra esperanza. Solamente en Él. Dile: Señor, yo quiero vivir una vida extraordinaria.
pero cambia mi interior, cambia mi actitud, refórmala. Estoy dispuesto a vivir y a experimentar la transformación que mi vida necesita. Muy bien, damos gracias al Señor. ¿Puedes decir conmigo amén? ¿Sí? ¿Damos gracias al Señor? Amén. ¿Sí? ¿Le podemos dar un aplauso a Jesús? Sí. Honramos a Jesús. Honramos al Señor. Damos gracias porque Dios es bueno y porque nos ha hecho parte de sus planes. Sigue estando en nosotros la decisión de ser mejores, de vivir la milla extra, de tener una vida extraordinaria. Pero para eso tienes que estar dispuesto a hacer lo extra. Y eso extra se hace por voluntad, por amor, de buena gana, no como resultado de cumplir o por obligación. Amén. Así que, tal como se escuchaba en antes los parlantes, vale la pena de gastarse por Jesús. Vale la pena. Para mí sigue valiendo la pena de gastarme por Jesús. Iglesia, lo mejor está por venir para CFR. Estamos en búsqueda de un terreno. Estamos dando pasos. ¿Por qué? Porque yo veo más cerca la concreción de un auditorio para el Señor con una apertura para la comunidad de Pueblo de Indio. Porque Pueblo de Indio necesita conocer de que hay una iglesia que tiene los brazos abiertos para ellos. Amén. En el nombre de Jesús, amén.